¿En dónde estamos en Canal Sur? ¿Cuál es la amenaza que además nos obliga, no solamente por una cuestión de devoción o de ideas mentales mías, a movernos? Pues porque la realidad de los mayores ha cambiado. Y todo ese proceso de fragmentación que antes decía que Antena 3 lo sufrió porque se dirigían en su primera cadena a los públicos infantiles y juveniles en el año 2003, 2004, 2005 con la llegada de 4, 2006 con la llegada de la Sexta, 2007 con el crecimiento imparable de las temáticas, resulta que nosotros, bueno, pues por ese perfil un poquito más mayor que el del resto de cadenas, parece que nos hayamos librado un poquito de esto, pero resulta que no, resulta que ya mi abuelo está empezando a descubrir lo que es la TDT. Y mi abuelo, que había estado al margen de la fragmentación, se encuentra con que ahora puede ver Intereconomía, puede ver Veo Televisión, puede ver el 24 Horas que están continuamente dando noticias, puede ver Teledeporte. Es decir, para él existe una nueva televisión y la ha descubierto hace no mucho. En ese proceso de fragmentación de nuestros públicos históricos nosotros nos encontramos. Y eso es una amenaza. Y eso nos obliga a no conformarnos únicamente con dirigirnos hacia los muy mayores, porque ya no están tan libres como estaban antes. Como digo, ya no hacemos casi con cualquier cosa un 50% de mayores. La verdad es que cuando yo vine aquí pensaba que, en fin, los mayores estaban impertérritos en Canal Sur. El tiempo ha demostrado, la fragmentación, la aparición de nuevos canales ha demostrado que en este último año y pico, pues no está así. También la televisión está muy cara para los mayores ahora. Y cualquier cosa hace 3, 4, 5 años en Canal Sur, en los públicos mayores, insisto, ese público mayor, de menos, de clase media baja, tenía unas cuotas espectaculares. 50%, 55%, no había, estaba el campo virgen para Canal Sur en ese tipo de públicos, ¿eh? Y mucho más en ese momento en el que Televisión Española se olvida ligeramente de ellos en ese periodo que digo del 2004 al 2005, ¿no? Creo que hay hueco para crecer, como digo, creo que tenemos que extendernos, creo que tenemos que crecer en maduros. Los maduros es verdad que ha sido un público muy efectivo siempre en Canal Sur, hablo de los de 45 a 64 años, pero dentro de ese público de 45 a 64 años siempre es bueno hacer una subdivisión, ¿no? Los maduros más jóvenes y los maduros un poquito más mayores, ¿no? Los de 54 a 65. Parece que en cuanto ponemos ya el listón en el menor de 54 años, rascamos poco, ¿eh? Bueno, pues yo creo que es obligatorio. Yo creo que es obligatorio porque no tenemos la garantía que teníamos hace unos años de tener mensualmente un 35% en mayores de 64 años. Es que ya no los tenemos. Es que a pesar de que sigamos emitiendo La Copla, a pesar de que sigamos emitiendo Menuda Noche, o cosas que se nos puedan ir ocurriendo con el paso de los tiempos que afectan y apelan al sentimiento emocional de esa gente mayor de 64 años, pues por una cuestión de competencia y de oferta es que es imposible ya recaudar esas cifras. Por lo tanto, o nos movemos un poquito o estamos apañados. Digo que en el hueco que tenemos para crecer no hay que volverse loco y esta cadena tiene un ADN, igual que Telecinco tiene un ADN, que es el del Aquí hay tomate, el del Sálvame, el de esa televisión, insisto, con muy buenos empaquetados, muy luminosa, con rostros jóvenes, con programas de entretenimiento. Nosotros tenemos otro ADN y ese es nuestro nicho de contenidos y esa es nuestra mayor virtud, ese es nuestro posicionamiento estratégico en Andalucía. Y como cambiemos este posicionamiento estratégico y nos queramos parecer a otros, pues nos equivocaremos. El hueco estratégico de Televisión Española es el que es y es el que era, y el hueco de Canal Sur tendrá que seguir siendo el de la información y el de los contenidos de entretenimiento de proximidad. Es que no hay más. Ni vamos a ser referencia por emitir dibujos animados, ni vamos a ser referencia por emitir cine norteamericano, porque desgraciadamente además con las restricciones presupuestarias pues cada vez optaremos a menos cine norteamericano, ni tampoco vamos a ser referencia en programas rosas, ni vamos a ser referencia en grandísimas series de ficción, porque no hay presupuesto para competir con las grandísimas series de ficción semanales, etcétera, etcétera. Ahora, luego lo veremos, a lo mejor con una Ryan de tira diaria de lunes a jueves, a lo mejor sí, porque se rueda en Málaga, porque está en un hotel andaluz, porque todo el elenco de actores son andaluces, porque es una grabación en interiores que no demanda de una inversión bestial, como la de una serie de prime time, etcétera, etcétera. Ese es nuestro hueco, no nos volvamos locos. Información y entretenimiento de proximidad. ¿Y qué es la información y el entretenimiento de proximidad? Pues lo que aquí he puesto con unas fotos, ¿no? Se llama Copla, Menuda Noche, Taxi, 75 minutos, Toros para Todos, Andalucía Directo, Canal Sur Noticias 1, Andaluces por el Mundo. Es información, es entretenimiento, pero tiene esa pluralidad con respecto a otras cadenas. Eso es lo que nos hace ser tan competitivos en Canal Sur. A pesar de contar con presupuestos 4 o 5 veces inferiores a los de Televisión Española, a los de Telecinco, a los de Antena 3, somos competitivos. El éxito y el fracaso ahora en Andalucía, la verdad es que es muy cruel, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en el 14 y pico % y es verdad que la cadena que lidera el mes pasado se ha quedado a 5 décimas de nosotros, ¿no? Digamos que en un pañuelo estamos ahí 3 cadenas, ¿no? Y con un mes un poquito bueno, encima si llueve y no sé qué, pues somos capaces de subir al 15% como sucedió en diciembre y liderar.
Y si se nos da un poquito peor, pues porque al Madrid le eliminen de la Champions o porque etcétera, etcétera, y no tengamos esas cosas con las que contábamos, pues resulta que a lo mejor bajamos al 14,2%, que es lo que tenemos ahora, y por poco, pero nos quedamos en tercera posición. En cualquier caso, creo que tenemos esa ventaja todavía y ese favor del público andaluz de sentirse muy identificado con lo nuestro. Insisto, son los valores de proximidad y no hay otra. Esto es una garantía en mayores, siempre lo va a ser. Evidentemente no haremos 50%. El otro día la Copla, en la semifinal, hizo un 50% en mayores. Pero es que si nos vamos a la primera Copla, el día de la semifinal, yo no sé la barbaridad de mayores que había. O sea, era espectacular, ¿no? Evidentemente, como decía antes, no quiero repetirme, se están fragmentando. Y a pesar de hacerlo igual de bien, pues no tenemos ya el 50% que teníamos en ellos. Por lo tanto, tendremos que intentar crecer en otros públicos o conformarnos con una televisión solamente para este tipo de espectadores. Como digo, el reto es este. Intentar fomentar la competitividad en los públicos maduros, 45 a 64 años, y fomentar el contacto entre los de 25 a 44. Los de 25 a 44, que son los que se llaman adultos jóvenes, son muy importantes por muchas cosas. Son los que más televisión en proporción no consumen, porque evidentemente esos son los mayores, son muchos menos y consumen mucho más minutos. Los adultos jóvenes, es verdad que por número de población, pues es digamos, el estamento poblacional más importante en la audiencia, es el 30% del consumo. Es un público que históricamente está muy, muy, muy alejado de Canal Sur. Es verdad que nosotros tenemos unos grandísimos datos en mayores de 45 años, pero es muy complicado llegar a este de 25 a 44 años. Es que a la misma hora, para ese público están pugnando el intermedio, está pugnando el hormiguero, está la información meteorológica de Televisión Española, que como digo, ha crecido en ese tipo de públicos un poquito más jóvenes. Es complicado, es complicado. El público de 25 a 44 años es complicado. Pero no podemos desaparecer en ellos. Tenemos que establecer una mayor tasa de contactos con el canal y cuando contacten un poquito más con el canal, intentar que se queden un poquito más de tiempo, incrementar en ese sentido su fidelidad. Y como digo, además yo vengo de allí, creo que la estrategia tiene que ser muy similar a la que ha llevado a cabo Televisión Española. Porque, insisto, el posicionamiento y la situación de Televisión Española desde el punto de vista del perfil de la audiencia es muy similar, e incluso me atrevería a decir desde el punto de vista de la imagen, recordemos la Televisión Española de hace 6 años, hace 5 años, que la que tiene ahora mismo Canal Sur. ¿Y por qué creo que tenemos muchas posibilidades? Porque es que al final ellos están igual que nosotros. Ellos viven de la información, del entretenimiento blanco. Afortunadamente para ellos pueden permitirse lujos como Águila Roja o como La Señora, etcétera, ficciones de gran presupuesto, pero al final tienen esa misma referencialidad en los públicos más mayores. Es decir, es lo mismo que nos pasaba a nosotros. Ellos tienen Amar en tiempos revueltos, nosotros tenemos a Ryan, es nuestro Amar en tiempos revueltos, o mejor dicho, Amar en tiempos revueltos es su Ryan. En este sentido, hablamos de bazas clásicas, insisto, Mantener a mi abuela, bazas clásicas. Con España Directo, aquí lo inventamos nosotros antes, tenemos Andalucía Directo, llega al público mayor y, ¿por qué no?, al maduro y, ¿por qué no?, incluso al adulto joven o al joven cuando hace zapping. Tenemos programas de entretenimiento en una y otra cadena. En Televisión Española, programas de entretenimiento blanco como Mira quién baila y, en nuestro caso, programas de entretenimiento blanco próximos, como se llama Copla, que llegan al mayor y también llegan al maduro. Y poco a poco vamos a ver si somos capaces de atrevernos a mover esa ficha que abajo veíamos que estaba en el lado izquierdo, en busca, vamos a sacarla un poquito por ahí, vamos a ver si conseguimos explorar la atención de otro tipo de públicos. Y vamos a atrevernos con géneros de este tipo. Vamos a atrevernos a ubicar andaluces por el mundo, por ejemplo, en el primer canal, como hace Televisión Española. ¿Por qué no puede ver a un andaluz, una persona de 70 años, si vive en Polonia y te cuenta cómo es su vida allí, y te enseña a sus hijos, y te enseña museos, y te enseña monumentos, etcétera? Bueno, pues se demuestra que Andaluces por el mundo, o mejor dicho, Españoles por el mundo, en la parrilla del prime time de Televisión Española, funciona efectivamente en esos públicos mayores. Y por la narración, por una cuestión de ritmo narrativo, de estética visual, es un contenido mucho más rápido que también apela al sentimiento del de 40, del de 45, del de 50. Es decir, ese movimiento se ha conseguido en Televisión Española. Nosotros estamos en disposición también de abordar ese tipo de contenidos sin volvernos locos. Intentemos orientar nuestra ficha hacia otra parte del cuadrante, pero sin salirnos nunca de ese área de influencia que antes he querido marcar con las flechas.